A nombre de Fractal me gustaría agradecerle su presencia, agradecer también a la Escuela de Psicología de la Universidad de Santo Tomás que nos prestó el espacio y está auspiciando en conjunto con también la Comisión de Cultura de Estudiantes de Psicología de la Universidad Católica del Norte. Esta que es la primera actividad de la estrategia de extensión que tenemos como agrupación, ¿ya? Y que tenemos como invitado al profesor Carlos Pérez Soto. Antes de comenzar con la presentación de Carlos Pérez, vamos a realizar una presentación que permita un poco dar contexto de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que si Alejandro, que no sé dónde está, quizás está atrás, ahí está, vamos a presentar un poco quiénes somos nosotros, quién es Fractal, ¿ya? A ver, Fractal es una agrupación de trabajadores y trabajadoras del área social que se constituyó como tal el año 2012 y que actualmente lo que realiza es trabajo territorial y comunitario en 4 áreas específicas, ¿ya? Trabajamos en una de las pegas que realizamos son las escuelitas, que son espacios de educación no formal que se realizan en 2 poblaciones de la ciudad. Por otra parte, tenemos el trabajo de alfabetización para adultos, que es un programa piloto que comenzó a implementarse este segundo semestre con personas de una de las poblaciones donde está la escuelita para niños y niñas también. Una tercera área es el área de migración, que comenzó a funcionar también este año, el segundo semestre, y que buscamos un poco ahí potenciar el trabajo que se está realizando en función del fenómeno y las problemáticas asociadas a la migración en la ciudad y la región. Y la cuarta pata de trabajo no es precisamente un trabajo de tipo territorial ni intervención, sino que es un trabajo de articulación, y de eso voy a comentar más adelante. Bueno, hay algunas fotos de las escuelitas, que es un poco el espacio donde trabajamos y donde desde el año pasado participan estudiantes en práctica, personas voluntarias, y agradecemos a los estudiantes que están acá. Estos espacios de educación no formal con perspectiva de derechos se realizan en 2 poblaciones de la ciudad, la Villa Esperanza en la Unidad Alto y la Villa El Salar. Y básicamente lo que trabajamos ahí es tratar de pensar las nociones de participación y de derechos desde las particularidades de los sectores donde trabajamos, ¿ya? Lo que supone, desde nuestro punto de vista, instalarnos desde una perspectiva situada para entender los procesos de trabajo comunitario de carácter emancipatorio en un futuro no muy lejano, ¿ya? Bueno, todas esas son fotos del Salar. Ahí está lo de alfabetización, que lo empezamos a trabajar a partir de el modelo de alfabetización propuesto por Paulo Freire, modelo psicosocial, que es básicamente aprender a leer y escribir a partir del uso de la cotidianidad como elemento de aprendizaje, ¿ya? Y el trabajo de migración, que el propósito básicamente, ahí no se ve muy bien, pero la idea es trabajar en función de una articulación de redes, intervención psicosocial, trabajo de caso, y el objetivo fundamental es implementar un dispositivo de asesoría y acompañamiento para personas migrantes, ojalá de carácter móvil, o sea que tenga un impacto, digamos. Bueno, hay alguna marcha, que no fue una marcha, la verdad fue una manifestación en contra de esta marcha famosa que al final no fue, luego del partido de Chile-Colombia, y finalmente la línea de extensión, que es lo que nos trae acá hoy. Básicamente lo que voy a leer, lo que dice ahí: la idea es generar acciones sistemáticas que buscan posicionar temáticas que sentimos que son de interés de ser abordadas desde el ejercicio del trabajo social
crítico y transformador, ¿ya? No cualquier trabajo social, sino un trabajo social que busque la transformación de las condiciones de existencia tanto de nosotros como trabajadores como de las personas con las que trabajamos. Hay algunas actividades que realizamos el año pasado. Esta es una jornada que hicimos que tenía que ver con infancia, participación y políticas públicas. Bueno, ahí están los conversatorios que hicimos, que nos invitaron los chicos de construcción social de la UBA, que fuimos a exponer. Una exposición a la que fuimos a un congreso de psicología comunitaria en Santiago, que para ser de psicología comunitaria estaba bien caro, pero igual fuimos. Ahí la actividad que tenemos mañana, que nos interesa mucho que la miren, ahí les entregaron unos pasamanos, ahí también va a estar el profesor Carlos Pérez, y la idea es que esa sea una instancia de conversación más transversal, no en un espacio académico, sino que podamos contar con la presencia de pobladores, estudiantes, miembros de movimientos sociales como las personas del movimiento Salud un Derecho que están acá, y agradezco su presencia, y que también nos van a acompañar mañana como expositores en la mesa junto al profesor Carlos Pérez. Esto es mañana desde las 10:30 hasta las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados en el Incanor, en el centro, ahí en el papelito sale y es con almuerzo incluido, y va a estar súper rico, así que va a ir a atender. Y acá, Juan, si me perdí la luz, esta es la actividad del día, y acá me quiero detener antes de presentar al profesor Carlos Pérez, porque acá nos interesa un poco dar cuenta de por qué hacemos esta actividad. No voy a tomar la libertad de leerles una página. La iniciativa de la estrategia de extensión es la siguiente. Se enmarca dentro de la estrategia de extensión, como les comenté, cuyo objetivo es abrir una instancia de construcción y articulación orgánica para todos y todas quienes creemos en un ejercicio libre y emancipador del trabajo social. Entiéndanse de las ciencias sociales, la educación, la salud, las políticas públicas, el trabajo de base, etc. Que ponga su esfuerzo y creatividad a disposición de los procesos de transformación y emancipación social que como pueblo requerimos. Para esto nos planteamos de manera honesta y decidida el contribuir a la construcción de una corriente organizada de trabajadores y trabajadoras del área, cuyo hito constituyente sea la organización de un primer encuentro local de trabajadores y trabajadoras del área social de Antofagasta, desde donde esperamos se puedan precisar lineamientos que orienten la acción y la organización de una futura fuerza organizada del sector. Es en este contexto que se enmarcan un sinnúmero de actividades preparatorias que nuestra agrupación se encuentra diseñando y organizando con motivo de preparar las condiciones que nos permitan materializar la realización del encuentro local, ya sea en cuanto a participación y contenidos a trabajar. Los coloquios, al ser parte de estas acciones preparatorias, buscan ir caracterizando identitariamente lo que estamos entendiendo por trabajo del área social y quiénes son aquellos y aquellas que lo ejercen, con motivo de ir asumiendo diferencias con aquella visión puramente institucionalizada que se tiene de la disciplina y que a nuestro entender condiciona una acción cuestionable y criticable del oficio, toda vez que se ha ido configurando un rol social de operador de políticas públicas que han buscado en última instancia el control social y la contención de la desigualdad y la opresión que genera el capitalismo como sistema social. Esta primera experiencia, este coloquio, busca relevar por medio de la exposición del profesor Carlos Pérez Soto aquel tránsito histórico que nos permita ir explorando la constitución e institucionalización que ha marcado las ciencias sociales como disciplinas, deviniendo en prácticas y construcción de dispositivos de control social y reproducción cultural del capitalismo, prácticas que comprenderemos como el ejercicio convencional e institucional del trabajo del área social y del que todos de alguna manera somos responsables. No obstante, también nos interesa ir dando algunas luces de las contradicciones internas y externas de las disciplinas que fueron permitiendo la emergencia de algunas corrientes críticas, dilucidando a su vez su alcance y limitaciones como perspectivas críticas emergentes. En consecuencia, y en resumen, lo que tratamos de hacer nosotros es contribuir a la eventual conformación de una corriente de trabajadores y trabajadoras del área social que no se reduzca únicamente a aquellos que trabajamos de manera asalariada o aparentemente asalariada en el sistema público o privado,
sino que también podamos considerarnos como trabajadores sociales, todos aquellos que hacemos trabajo de base, ya sea desde nuestros colectivos políticos, desde las agrupaciones territoriales, desde la Junta de Vecinos, para ejercer un ejercicio, valga la redundancia, crítico de ese trabajo. Y este primer conversatorio con Carlos Pérez, que esperamos que eso sea un conversatorio y no una charla, busca un poco ir siendo el primer paso hacia la construcción de esa eventual corriente, que finalmente no somos nosotros quienes vamos a decidir si eso se articula o no, pero lo que nosotros vamos a ir haciendo es acciones preparatorias que finalicen en un encuentro local el próximo año. Esa es nuestra intención y queremos ponerla sobre la mesa para que sepamos que a lo que asistimos hoy no es a una charla más, ¿ya? No es a una instancia académica más, sino que es a, ojalá, el primer paso hacia la construcción de un movimiento social de trabajadores y trabajadoras sociales organizados, ¿ya? Así que luego de esa introducción dejo paso al profesor Carlos Pérez. En primer lugar, yo quiero agradecer a los compañeros de la agrupación Fractal por la invitación, por el esfuerzo. Vengo de Santiago y mañana hoy hablamos y después me voy a ir de nuevo. Es todo un esfuerzo de organización que agradezco. Y agradezco también la confianza que ellos tienen, en particular Pablo, en que puedo decir cosas que tengan sentido y que sean útiles, lo que no es obvio. Voy a decir muchas cosas distintas, muy rápido, porque me interesa más conversar. Y después podemos conversar así, como directamente, sin ceremonia. Hay dos cuestiones que quiero abordar. Una, el origen y el carácter de las ciencias sociales. Y otra, el lugar de las ciencias sociales en una sociedad que está atravesada por la realidad de la explotación. Gente querida, ahora sí, ¿cuál es la realidad de la explotación? Entonces, en la primera parte voy a decir cosas bien como epistemológicas y en la segunda parte voy a decir cosas bastante marxistas en realidad. Porque yo soy marxista, no puedo evitarlo. Lo que pasa es que mi papá es comunista, entonces como es hereditario, yo salí comunista. No, marxista. ¿Por qué existen las ciencias sociales? ¿Desde cuándo que existe la psicología, la antropología, la economía? Es cierto que uno puede llamar psicología al saber científico sobre la subjetividad o economía al saber científico sobre el intercambio, sobre la producción. ¿Siempre se ha llamado así eso? No, las ciencias sociales no existen desde siempre. Fueron fundadas. Y es bastante curioso que hayan sido fundadas. Fueron fundadas con ánimo fundacional. O sea, los que fundaron las ciencias sociales tenían conciencia de que estaban fundando algo. Hicieron un gesto explícito, lo escribieron así, de borrón y cuenta nueva. ¿Sí? La modernidad reflexionó en los términos de la racionalidad científica sobre la subjetividad, la sociedad, las relaciones sociales, las relaciones de poder desde siempre. Digamos, desde que hay modernidad, Santo Tomás, qué sé yo, Maquiavelo, siglo XII, siglo XIV, siglo XVII, desde siempre. Hay un saber que uno podría llamar científico sobre el hombre y la sociedad desde hace unos 600 años, porque es propio
de la cultura moderna, la cultura de los europeos, de los burgueses, ¿no es cierto?, la cultura de los blanquitos, qué sé yo, de los patriarcales, esa cultura que ahora ha dominado todo el mundo y a la cual nosotros también pertenecemos. La cultura moderna construyó el concepto del hombre y la sociedad. Las ciencias sociales, en cambio, fueron fundadas explícitamente recién desde mediados del siglo XIX para adelante. Antes no había algo que se llamara psicología. Personas como Kant o como Hume o como Maquiavelo fueron economistas, sociólogos, psicólogos, al mismo tiempo hicieron todos los saberes. ¿Por qué? Apareció la psicología, la antropología, la economía, la sociología a mediados del siglo XIX y también, ¿qué es lo que apareció? El saber moderno sobre el hombre y la sociedad se desarrolló, se discutió, se llevó esa discusión al extremo, y uno puede decir, mirando hoy día 200 años plazo, eso llegó a una especie de callejón sin salida, al escepticismo en el ámbito del saber, al utilitarismo liberal en el ámbito de la ética. Frente a eso, en la época que va de 1780 a 1810, en la época de la Ilustración y el Romanticismo, los filósofos alemanes, sobre todo, ¿sí?, realizaron una tarea de profunda crítica, hoy día se dice de construcción, ¿no?, profunda crítica de los conceptos modernos de hombre, sociedad, intersubjetividad, relación social, de los conceptos modernos de saber, de sujeto y objeto, una profunda, una radical crítica. Una crítica que va desde Kant, que era un viejo de mierda, hasta Hegel. Andaba bien. Una crítica que condujo al idealismo ético, por el lado de Kant, a una ética situada por el lado de Hegel, a una ética centrada en la responsabilidad moral individual, en el caso de Kant, a una ética situada en la política, en la cultura, en las relaciones sociales, por el lado de Hegel, o también a la política tanto como imperativo moral, como en el caso de Kant, como a la política como valoración de las relaciones sociales y del carácter, ¿no es cierto?, productor de las relaciones sociales en Hegel. O, en resumen, la modernidad llegó a su propio límite y fue capaz de superarse internamente. Pero a la modernidad le quedaba mucha cuerda todavía. La revolución industrial, la revolución científica, el Estado de Derecho burgués, el capitalismo industrial arrasaron tanto con la Ilustración como con el Romanticismo. Durante 400 años la burguesía gobernó en un pacto con la aristocracia terrateniente. A mediados del siglo XIX la burguesía llegó directamente al poder. Hubo un cambio en la alianza de clases, por decirlo así, un viraje hacia los sectores medios emergentes como sujeto político. Ahí se abrió la esfera, ¿no es cierto?, de la opinión pública, con todo lo que tiene de mítico. Ahí se abrieron las democracias modernas. El poder capitalista se empezó a ejercer directamente desde un Estado de Derecho codificado, desde Napoleón para adelante, etc. Es en ese marco en que se fundaron las disciplinas de la ciencia social. Junto con esta llegada al poder explícita, porque la hegemonía la tenían desde hace 400 años, ¿no es cierto?, 400 años antes, junto con ese paso de la hegemonía al gobierno, para decirlo en términos de Gramsci. Una cosa es la hegemonía, el poder real, otra cosa es el gobierno, es decir, administrar el poder real desde la institucionalidad, ¿sí? En el paso de la hegemonía al gobierno, ¿sí?, una de las cosas que ocurrió es que hubo una revolución en el saber, una revolución que, como decía al principio, hizo un gran gesto de borrón y cuenta nueva. Hubo una generación entera, más de una, de matadores de la filosofía. A uno se le ocurrió decir, hasta ahora solo se ha especulado, y ahora en adelante vamos a hacer ciencia.
A otro se le ocurrió decir que Hegel habla del hombre, pero no habla de mí. No va a decir que la especulación sobre las relaciones sociales de Hegel era, ¿no es cierto?, pura metafísica. Incluso a un caballero que muchos de nosotros estimamos bastante se le ocurrió decir: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Surgió una generación de filósofos que uno podría llamar de la praxis, no solo en el buen sentido de la práctica política revolucionaria, sino también en el mal sentido de una práctica intelectual al servicio del poder emergente. En ese marco se fundaron las ciencias sociales. ¿Qué se fundó cuando se fundaron las ciencias sociales? ¿Es cierto que antes había solo especulación? ¿Que no había saberes científicos sobre el hombre, la sociedad, sobre la subjetividad? No, no es cierto. Cuando se fundaron las ciencias sociales, qué sé yo, Wundt, la psicología, ¿no? Vargas, la economía, Comte, Durkheim, Weber, la sociología, ¿no? Saussure, la lingüística, ¿no? Malinowski, la antropología. Hay fundadores explícitos, hay gestos explícitos de fundación, incluso hay actas. ¿Sí? Cuando Wilhelm Wundt inauguró su laboratorio de psicología experimental en 1879, hizo un acto, hizo un cóctel de un discurso, y en el discurso dice: hoy es un día muy importante para el saber, porque hoy, eran las 11 de la mañana, se funda la psicología, firmado Wilhelm Wundt. O sea, la fundación fue una cuestión muy explícita, por eso hablo de conciencia fundacional, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Lo que se fundó no es un saber, el saber moderno existía. Lo que se fundaron son disciplinas, gremios, cátedras universitarias, un lenguaje especializado, temáticas particulares se repartieron, el objeto total se lo repartieron en objetos diferenciados. Lo que se fundó es la diferencia entre la práctica profesional y el saber académico. Uno tiene que pasar por el saber académico para llegar al saber profesional, y no puede ejercer ese saber profesional el que no haya pasado por la validación académica. Eso se fundó a mediados del siglo XIX, antes no existía. ¿Sí? Lo que se fundó es la diferencia entre el experto y el lego. Nosotros sí que sabemos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado. Ustedes no saben. Piensa, por ejemplo, la idea, ¿no?, que a esta altura ya debería parecer absurda, pero ¿no?, forma parte del sentido común, de que hay expertos en subjetividad. Los psicólogos serían expertos en subjetividad. Incluso hay psicólogos que dicen que saben de la subjetividad más de lo que uno mismo sabe. ¿Saben por qué? Porque lo que uno mismo sabe es inconsciente. ¿Se dan cuenta el tipo de saberes? ¿Sí? Se fundó la diferencia entre el observador y el objeto. Los filósofos clásicos no eran observadores frente a, metáfora espacial, un objeto. No, estaban eran particulares de un universal, no observadores de un objeto. Cuando Hume dice todos los hombres somos por naturaleza sociable, uno le podría preguntar: bueno, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, porque yo soy uno de esos que también soy sociable. ¿Se dan cuenta? La legitimidad de ese saber provenía de, bueno, yo soy uno de tantos y lo que estoy haciendo es hablar lo que cualquier persona razonable diría. No, ahora el experto, el lego, el lenguaje especializado, el lenguaje común, la diferencia entre esto sí que es saber, lo suyo es meramente opinión. ¿Sí? Una idea bien curiosa que a ninguna cultura humana se le había ocurrido: la idea de neutralidad ética. Estos son saberes que están por sobre los conflictos. Nadie, ni a Confucio, ni a Cristo, ni a Kant, ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Santo Tomás se le ocurrió que el saber podía ser neutral respecto de los conflictos que estaba describiendo, que estaba tratando. Las disciplinas de las ciencias sociales se proclamaron neutrales, inventaron una chiva que nos pasan, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Saben qué? Esto no es un problema político, esto es un problema técnico. No sé si han escuchado eso. Cuando Harald Bayer llegó al Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, a hacer politiquería, dijo: yo vengo aquí como técnico. Bueno, lo que se fundaron en realidad no son saberes, sino poderes. O, para decirlo de manera más precisa, los saberes modernos emergieron como poderes determinados. Voy a decirlo al revés, y tiene otra connotación. El poder moderno emerge con la figura del saber.
Noten que las dos cosas son ciertas. El poder aparece como saber, pero por otro lado, el saber se convierte directamente en poder. ¿Sí? El poder del psicólogo, el poder del economista. Noten que hasta el día de hoy le creemos al ministro de Hacienda, bueno, ya no le creemos, pero se supone que deberíamos creerle porque ese es un problema técnico, no un problema político. Si hubiera que hacer una nueva constitución, bueno, es preferible llamar a una asamblea de expertos, porque no cualquier persona puede hacer constitución. No, eso hay gente que sabe hacer esas cosas. Esos son los expertos. Y los que saben deberían hacerla. A lo sumo nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, después sí o no. ¿No? Sí, con una bandera chilena, no, con una bandera negra debajo, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos los llamados a redactar constituciones. Las constituciones son algo muy difícil. A administrar un país es algo muy difícil. Regalarle el cobre a los norteamericanos es tremendamente complejo. Eso solo lo pueden hacer los expertos. El poder emerge como saber. El saber emerge como poder. Michel Foucault, que se equivocaba en casi todo, le achuntó en un puntito. Él elaboró la idea de saber poder. Bueno, no vamos a decir que era la gran novedad, no voy a encontrar acá Santo Tomás esa misma idea, pero la idea de que el poder no opera como poder, sino apareciendo como saber. El poder del psicólogo y el poder del barman. Uno debería ir como en las películas norteamericanas, ¿no es cierto?, a bares norteamericanos, donde haya un barman que lo escucha a uno. Y uno contarle todas las cosas, qué sé yo, y el barman dice, claro, sí. Otro traguito, y uno, bueno, que bien me hace hablar con usted. Claro, pero ahora no, el psicólogo sí que sabe. El barman solo dice, Es curioso, porque cuando uno va al psicólogo, el psicólogo dice, sí, lo único que, porque son jóvenes, ¿no? Deberían decir otro traguito, pero esa parte no la dice. Noten que los psicólogos tienen más efecto que los barman. Y una cosa terrible, tienen más efecto que las tías antiguas, ¿no es cierto? Mi tía del campo, que es tan sabia, ¿no? Mi prima no se han podido casar porque mi tía del campo le echa para acá todos los colores. Mijita, por Dios, siempre no les conviene. Y después se sabe que sí, que efectivamente no les conviene. La chuta. Las abuelas, los mejores amigos, la lamentable ex polola que tiene que arreglarle los problemas a uno. Son eficaces. Sin embargo, los psicólogos son más eficaces. Son más eficaces porque saben más. No. Son más eficaces porque presentan su eficacia con la figura del saber. ¿Sí? O voy a decirlo de otra manera, ¿no? La acción de los psicólogos es indistinguible desde el punto de vista metodológico de un placebo. ¿Sí? De un placebo. Y los placebos suelen ser muy buenos y suelen ser muy útiles. No es por sí mismo un defecto que sean los placebos, pero desde un punto de vista metodológico es indistinguible. En cambio, los conceptos de una tía vieja no son placebos, son verdad. Son verdad porque a ella le interesa el bienestar de uno, qué sé yo, tiene ciertas claves, experiencias en la vida que uno no quisiera tener, etc. El saber poder. Permítame decir enseguida unas cuantas cosas un poquitín marxistas o, digamos, en realidad, seamos sinceros, bastante marxistas. Yo soy profe y hago clases con pizarra, entonces cuando llego a esta parte pongo un 2. Y no, profe mañoso, así va, punto aparte. A los que están tomando notas, punto aparte. Una cosa mucho más amplia. Mucho más amplia. No sé si lo habían notado, pero la sociedad humana está hace como 3.000 años trabada en un problema central, que es el problema de la explotación. Unos seres humanos producen, otros seres humanos trabajan explotando a los seres humanos que producen. Trabajan harto, se esfuerzan para quedarse con el producto social. Un señor que era un gran filósofo alemán, todo perdido, Carlos Marx, llamó clases sociales a las que se constituyen en torno a la explotación. No es lo mismo una clase social que un grupo social. No es lo mismo hacer un análisis de clase que hacer un análisis de estratificación. No es lo mismo la diferencia entre los ricos y los pobres que la diferencia entre los explotados y los explotadores.
Los explotados son los capitalistas, los propietarios, ¿no es cierto? Los explotadores son los propietarios privados de los medios de producción. Sepan, y es bien evidente, que más del 90% de los capitalistas son pobres. Son pobres, son una cagada de empresarios que son explotados por otros empresarios. También se acaba de publicar, lo vi en el Mostrador el otro día, una encuesta que muestra que los chilenos no perciben muy bien los sueldos de los gerentes de banco. Creen que los sueldos de los gerentes de banco son del orden de 5 millones de pesos, cuando en realidad son del orden de los 15 millones de pesos. Eso decía la noticia. Noten que los gerentes de banco son asalariados, pero son asalariados ricos. Conclusión a uno. Resulta que los capitalistas pueden ser pobres y los asalariados pueden ser ricos. ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos mezclando dos criterios de clasificación. Una cuestión es quiénes son los explotadores y quiénes son los explotados. Otra cuestión es quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. ¿Sí? Y suele ocurrir que los explotadores no alcanzan a acumular y que en realidad los explotadores que son auténticamente ricos son los menos. Y desde luego los asalariados no alcanzan a acumular nada y la mayoría de los asalariados son pobres, pero solo la mayoría. ¿Por qué es importante esto? Porque uno podría preguntarse qué hace que una clase social sea la clase dominante. O sea, ¿por qué los tipos se quedan con la mayor parte del producto? Os han dicho la propiedad privada de los medios de comunicación. Más, yo os digo, la propiedad privada es solo un efecto del dominio de clase, no es la causa del dominio de clase. Lo que voy a decir es súper ortodoxo, súper ortodoxo, digo por si hay algún trotskista enfocado que ponga mala cara y diga, ¿dónde dice eso Marx? Suele ocurrir, los marxistas tienen malos hábitos, ¿no? Lo que hace que una clase sea la clase dominante es el dominio que tiene sobre la división social del trabajo. Es el dominio sobre la división social del trabajo lo que permite usufructuar del producto social con ventaja. Cuando uno está en esa posición, usufructuando con ventaja, crea un sistema de legitimaciones para mantener ese usufructo. La burguesía es la primera clase social dominante en la historia de la humanidad que usó como sistema de legitimación el Estado de Derecho. La figura de la propiedad privada, la figura del contrato de trabajo asalariado legitiman el usufructo capitalista. La causa del usufructo es el dominio de la división del trabajo. El efecto de ese usufructo es esta propiedad privada como forma de legitimación. ¿Por qué me interesa plantear las cosas de esa manera? Porque sobre todo en los últimos 130, 140 años ha ido ocurriendo progresivamente que los capitalistas, los propietarios privados de los medios de producción, han ido perdiendo el control de la división social del trabajo. Por un lado, en el ámbito de la producción directa, el propietario ha perdido el control sobre la producción, sobre lo que se llama división técnica del trabajo. Ya ha aparecido toda una capa de ingenieros, tecnócratas, ¿no es cierto?, que son los que realmente gestionan. ¿Sí? Piensen que incluso la gestión del capital, ¿no?, está hecha no por los propietarios, sino por expertos. ¿Sí? Por otro lado, los capitalistas hace mucho rato no fueron capaces de regular el mercado. No pueden hacerlo. Y eso culminó en la crisis del 29, ¿no es cierto?, en que quedó la toletole porque los capitalistas solo no podían. Y entonces, al nivel de la regulación del mercado global, ha surgido toda una capa de funcionarios que hacen posible que el mercado sobreviva, que la crisis se atenúe, ¿sí? Es decir, que hacen posible la viabilidad del mercado. Pero que, haciendo eso, controlan la división del trabajo. Los burócratas en el aparato del Estado, los burócratas al interior de las grandes empresas han ido ganando hegemonía porque controlan la división social del trabajo. Eso significa que hoy día, si uno hiciera un análisis de clase, de la situación presente, lo que encontraría es un bloque de clase dominante, burgués, burocrático. Los burgueses apropian plusvalía. Los burócratas usufructúan de la plusvalía apropiada. Es muy importante tener presente que hay burócratas en dos ámbitos, lo voy a insistir en eso, en dos ámbitos fundamentales: en el aparato del Estado
y ese es el control de la división social del trabajo en general, y al interior de las empresas, y ese es el control de la división del trabajo en el aparato productivo mismo. La burguesía como clase dominante legitimó su poder en la propiedad privada. Los burócratas, a medida que han ido aumentando su hegemonía, han empezado a legitimar su poder en el saber. No sé si se dan cuenta cómo esto conecta con lo primero que expliqué. Por eso existe el saber poder. No en el saber en general. Voy a ponerle un nombre más elegante por si está quedando muy claro, va a ser lo más difícil. ¿Sí? Para que después digan, oh, qué difícil lo dijo el profe, porque eso es parte del prestigio. En el sistema del saber. En el saber como sistema. ¿Sí? La legitimidad burocrática proviene, por un lado, del saber académico. El saber académico proporciona las certificaciones que permiten el usufructo. Le pagamos a los burócratas porque dicen que saben, pero ahora no basta con que sepan, tienen que tener grado de doctor. ¿Sí? Y noten que uno de los pecados mayores, uno de los gestos de corrupción más escandalosos, es que la gente mienta en los títulos. A un ministro en Alemania lo pillaron mintiendo en el título, no era doctor. Había chamullado, lo compró por correspondencia, qué sé yo. ¿Sí? No, las certificaciones son sagradas, son la imposición apostólica. Las certificaciones permiten, por un lado, el usufructo, pero por otro lado permiten la ideología y la responsabilidad. Resulta que les pagamos más a los que se supone que son responsables. Y los que se supone que son responsables llegan a serlo porque tienen certificaciones. Pero, para decirlo en alemán, lo que queda cagada, ellos no pagan el pato todos los suyos. Y entonces la responsabilidad es una ideología, ¿no? Les pagamos durante años más porque son los responsables. Pero voy a decirlo en francés, cuando queda el coba, ¿sí? En realidad no son ellos los que pagan todos los subordinados. Entonces se entiende Pero por otro lado, nada funcionaría si no hubiera algún grado de saber real. Y entonces voy a distinguir el saber académico del saber operativo. El saber operativo es el que logra realmente modificar la realidad. No son los ingenieros comerciales los que dirigen la empresa, son los contadores. No son los directores de departamento en la universidad, son las secretarias. Las secretarias finalmente hacen el horario, revisan a los profes, ¿no es cierto? Tapan todos los hoyos, y el director, no sé, ya lo habrán visto. ¿Sí? No son los médicos los que salvan a los enfermos, son las enfermeras. No sé si les ha tocado estar en la dictadura médica en un hospital. Dele tal cosa. La enfermera se pone pálida, no dice nada, sale detrás del médico y dice, ¿sabe, doctor? En realidad le estábamos dando esto otro. Ah, ¿le estaban dando eso? Ah, ya, síguele dando nomás. Y salva al enfermo. Las enfermeras tienen el saber operativo, los médicos tienen la certificación. ¿Podrían las enfermeras hacer operaciones al corazón? Bueno, si hicieran un par de cursos de perfeccionamiento, que son los mismos que hicieron los doctores, podrían hacerlo. La gestión real deriva del saber operativo, pero los que tienen el saber operativo son oprimidos dentro del sistema del saber. Bueno, el que sabe, sabe. El que no sabe, es jefe. ¿Sí? Yo les pido un momento de reflexión. ¿Han visto esto que estoy diciendo? O estoy hablando de los marcianos. Lo hemos visto todos los días de todas partes. La eficacia de las teorías sociales se mide de esa manera. Eso que usted está diciendo ocurre en algún lado. Lo que ha ocurrido con la precarización del empleo estatal es otra variable. En realidad la economía neoliberal no ha disminuido el empleo estatal. El Estado tiene más empleados que nunca. Lo que ha ocurrido es un proceso de precarización del empleo estatal. No hay empleo estable, sino que todo el mundo depende de honorarios o de fondos concursables, que son una forma de empleo también. Hay gente que vive
de los fondos concursables y tiene que estar concursando una y otra vez. ¿Sí? La precarización del empleo estatal permite lo que uno podría llamar neoclientelismo, porque no hay concurso objetivo, todos los concursos se ganan por título, porque los que están honorarios no pueden decir la firme, porque ni siquiera los echan del trabajo, simplemente no les renuevan el contrato. La precarización del empleo estatal permite que los burócratas que tienen el saber operativo, ¿sí?, sean clientes de los que tienen las certificaciones, de los que hacen el usufructo. La precarización del empleo estatal es una forma de disciplinamiento de los gestores reales del poder, porque los gestores reales del poder son los microgestores, los administradores sociales, pero los administradores sociales tienen una responsabilidad tan grande que no se pueden mandar solos, y entonces hay una manera de controlarlo. La manera es convertirlos en una neoclientela a través de la precarización del empleo. ¿Sí? El trabajo estatal estable, el trabajo estatal, bueno, que depende en realidad de la coalición gobernante, es de los administradores grandes, es de los que tienen la certificación. Permítame decir en 15 segundos qué creo yo que hay que hacer frente a esto. Democratizar el saber, democratizar el poder. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Me dijeron que podía hablar 3 horas, pero yo creo que con eso podemos comenzar. Ya. Gracias, profesor. Bueno, a la entrada, supongo que a la mayoría, si no a todos y a todas, les solicitaron que escribieran algo en papelitos que a algunos les parecieron bastante llamativos y visibles. Bueno, ¿cuál era el sentido de los papeles? Un poco poder conocer ciertas opiniones que traíamos respecto de la siguiente pregunta, que es una pregunta harto general y harto específica al mismo tiempo. Dice lo siguiente: según su opinión, ¿para qué sirve el trabajo social profesional? ¿Ya? Entendido como el trabajo nacido de las políticas públicas de salud, educación, integración social, etc. Y básicamente esa pregunta buscaba lo siguiente: buscaba que pudiéramos establecer algún tipo de articulación entre aquello que dice Carlos Pérez con aquello que decimos nosotros, ¿ya? Carlos Pérez tuvo espacio de decir una serie de cosas, y a mí me gustaría mencionar algunas, un poco para ir generando la conversación en función de lo que dijo él y de lo que han dicho ustedes anteriormente. Por ejemplo, dijeron: ¿para qué sirve el trabajo social profesional? Para frustrar al profesional, para perpetuar el statu quo y reproducir el sistema actual. Por otra parte, alguien dijo como herramienta para propiciar formas de desarrollo en lugares donde se necesita esa intervención, para guiar u orientar a la población organizada en distintas instancias o con tus siglas en caso de que no estén organizadas, para perpetuar el modelo neoliberal que mantiene la exclusión social, como cooperación e integración de las comunidades enajenadas, como guía o camino hacia un desarrollo individual o colectivo, para socializar el desarrollo y la participación, para satisfacer los desafíos acordados por la sociedad, para darle apoyo a las personas que trabajan en comunidad, como agentes de cambio para entregar unas herramientas a la sociedad, como empatía y experiencia para contener en primera instancia cualquier tipo de emergencia social, como puente entre las sociedades y las entidades públicas, y para generar redes y vivir en comunidad. Lo que me interesa es que nosotros podríamos identificar una heterogeneidad de opiniones respecto de una misma pregunta, ¿ya? Y un poco la gracia de este espacio es que esa heterogeneidad o esas diferentes posiciones o opiniones puedan ser contrastadas en este espacio de discusión. Por lo que yo sugeriría que pudiéramos encender todas las luces para que pudiéramos vernos las caras, más allá de que estamos sentados como si fuera un primero básico.
A ver, ¿se oye lo que digo? Ya, entonces podemos conversar. A mí me queda un poco una duda a propósito de un trotskista acá encapuchado. Me queda una duda respecto a lo último que dices tú sobre qué significa en definitiva democratizar el poder o democratizar el saber. Porque, o sea, ¿en qué términos de la democracia, por una parte? Y de qué manera podríamos, o no sé, se podría llegar a democratizar un saber o democratizar un poder, considerando como, desde lo que yo entiendo lo que tú dices, ese carácter más coercitivo del poder, más coercitivo del saber, y por otra parte, ¿por qué no se considera la construcción de un poder o de un saber revolucionario, o de un saber que guía hacia la transformación, más allá de democratizar estructuras que ya sabemos que no se van a democratizar? No sé, uno considera, por ejemplo, como poder saber a la disciplina, que las disciplinas también están dentro de la academia y que la academia lentamente va sufriendo también un giro más neoliberal, está cada vez más servicio capital. ¿Cómo democratizamos eso en instancias donde ni siquiera hay participación universitaria, en instancias, o sea, más concreto, donde ni siquiera hay una participación real, por ejemplo, en la construcción del saber, donde, por ejemplo, no sé, ni siquiera se escoge el rector, no se escogen los decanos, no se escogen los directores de escuela? Entonces, esa es una cosa. Y por otra parte, el mercado también del saber, ¿no? Porque el mercado del saber implica una certificación de un tipo de publicación hacia una revista o de, no sé, son cuestiones que en el fondo han sobrepasado también los mismos márgenes de acción, al menos en la realidad local acá en Chile, porque sé que en otros países sí se hace, sí, también hay democracia universitaria. No es lo mismo que decir democratizar el poder o el saber, pero son algunas acciones concretas. Hay un marco de análisis que yo planteé y hay una perspectiva. Respecto de esa perspectiva, democratizar el saber, democratizar el poder son el título de algo más. Son el título. Lo que pasa es que a las 9:30 voy a hacer otra charla, aquí mismo, que se llama democratizar el saber. Creo que no era ese plan. Digo, si hubiera, es otro espacio. Pero puedo decir una cosa mínima. Democratizar el saber significa criticar la idea de experticia en nuestros propios trabajos profesionales. Ustedes son profesionales, se relacionan con personas y frente a esas personas, democratizar el saber significa bajarse el estatus, producir saber conjunto, empoderar a los ciudadanos, devolverles la confianza en los saberes que ya tienen, que son capaces de administrar económicamente, de administrar un país, de hacer constituciones, de administrar su propia subjetividad entre pares. Eso es democratizar el saber. ¿Sí? Yo creo que hay que construir un saber revolucionario, pero tengo una cierta reticencia a la idea de un saber ilustrado revolucionario, a una idea en la que ahora nosotros sí que sabemos y además somos revolucionarios. Y ustedes saben, pero primero ustedes no saben y además son consumistas. Y además ustedes se entregaron a la concertación. En cambio nosotros sí que sabemos. Es como repetir la misma cuestión. También hay burócratas de revoluciones. También hubo revoluciones burocráticas. ¿Sí? Lo que yo creo que hay que combatir también como experticia es la idea de vanguardia. La idea de que hay unos que saben en qué consiste el cambio social y hay otros que solo opinan. ¿Sí? Democratizar el saber significa disolver también las vanguardias y hacer una construcción de saber, ¿no es cierto?, que resida auténticamente en el conjunto del pueblo. Ahora, democratizar el poder es una cosa súper concreta. Lo que hay que hacer es descentralizar radicalmente la gestión del Estado. Hay que hacer municipios más chicos. Ningún municipio debería tener más de 100.000 habitantes. Hay una ecuación ahí que hacen los geógrafos entre territorio y población, producción, etc.
municipios chicos, para que los ciudadanos gestionen directamente la educación, la salud, el transporte, la cultura, ¿sí? Para que gestionen directamente el poder. El Estado central debería limitarse a repartir recursos, a redistribuir recursos, porque hay comunas que tienen más recursos que otras, ¿sí? Y son los ciudadanos al nivel local los que deberían administrar la energía, la producción de alimentos, la vivienda. Eso es democratizar el poder. Y cuando digo democratizar la gestión de la energía, de la producción de alimentos, de la vivienda, estoy apuntando a una dimensión profunda de la democratización. Los ciudadanos tienen poder cuando producen sus propias vidas. Y es claro, en algún momento además, ¿no es cierto?, democratizaremos la fábrica y la minera y todo eso, pero yo creo que en la larga marcha hacia una sociedad sin clases sociales, como mínimo deberíamos aspirar a que las comunidades locales sean autosuficientes en materia energética, que no nos vendan la pomada de que dependemos de Colbún o de cosas por el estilo. Las comunidades locales deberían ser autosuficientes en materia alimentaria. Incluso ustedes en pleno desierto tienen la capacidad tecnológica para producir alimentos, para autoabastecerse localmente de alimentos, ¿sí? Bueno, imagínense, la energía, la vivienda, la alimentación son formas de ir liberando a la gestión social de la propiedad privada del sector. Digo eso, para empezar nomás, tengo otras proposiciones un poco más violentas. Me resulta una duda, o sea, mi pregunta al principio, mi pregunta al principio iba ya a otro punto, pero respecto al último que dijo, me resultó la propuesta que estaba haciendo, no sé si entendí muy bien, pero se refirió a que el Estado finalmente tendría que hacer esta repartición un poco, el Estado central. Pero finalmente, si ponemos en prueba la teoría esta de estos pequeños municipios, pequeños territorios a cargo como de la gestión de administración de sus propios bienes, finalmente igual se generaría una dependencia de un Estado, por ejemplo, en la gestión de los impuestos. Ya ningún territorio estaría dispuesto a subvencionar o a gestionar los impuestos de otros de acuerdo a la producción que se va a hacer. ¿Ya? De hecho, eso ya ocurre. Por eso. O sea, pero por eso sería atomizar un poco más esa misma lógica, creo yo lo entiendo un poco así. Se atomizaría más esa lógica en contraposición, por ejemplo, con el planteamiento que mantiene la ACE, que si bien no es tan revolucionario en sí, pero se podría gestionar un poco más respecto al control comunitario. Ya, por ejemplo, el control comunitario, donde la sustentabilidad o la autonomía, la autogestión de los recursos proviene de lógicas que están instaladas desde una producción económica previa, ya neoliberal. O sea, en el fondo, lo que planteas un poco sería como la autoprecarización, con la que muchas veces se cae la idea revolucionaria, es como por ejemplo cuando uno plantea, no sé, la educación popular, o hacer pequeños talleres poblacionales, o cuando hace esta intervención o las preguntas que hacen trabajo social. A veces caemos en esta lógica de la autoprecarización por plantear la autogestión. Entonces, ya existe un fondo de redistribución municipal. Sí. En que las municipalidades más ricas dan una cagada, ¿no es cierto?, para las municipalidades más pobres. Lo que hay que hacer es radicalizar el mecanismo de redistribución de los fondos municipales. Ya existen algunas iniciativas de presupuesto participativo en los municipios. Lo que pasa es que el presupuesto participativo, ¿no es cierto?, es menos del 1% de los recursos municipales. Lo que hay que hacer es hacer municipios que tengan una ley del municipio en que el 100% del presupuesto del municipio sea aprobado por plebiscito, ¿no es cierto?, cada 2 años por el conjunto de la comunidad. Presupuesto participativo, redistribución radical, ¿no es cierto?, de los ingresos de los municipios. Hay situaciones en que los municipios cobran impuestos. Deberíamos tratar de que los municipios cobren actos de impuestos directamente, pero además los impuestos generales del país, porque se le cobran a las grandes empresas los que no se les cobran. Pero lo que deberían cobrárselo debería ser redistribuido a nivel municipal. Porque parte de la fórmula es que los municipios sean chicos. ¿Para qué? Para evitar las burocracias municipales, que son el lugar donde prospera la corrupción municipal. No sé si se dan cuenta, pero razonamos sobre la base de lo que hay. Nos resignamos a lo que hay. Los municipios son corruptos, nada con los municipios.
perdiendo el horizonte de que en realidad, si los municipios son corruptos, lo que hay que hacer es ganar los municipios, democratizar los municipios, ¿se entiende? Ahí con el planteamiento de la ACES, que el planteamiento de la José Ferrazo y en Providencia también, y de varios alcaldes que se han pasado de pillo, de desmunicipalizar la educación. Yo creo que hay la típica trampita concertacionista. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se van a crear corporaciones de administración educacional independientes del municipio, estatales pero autónomas, como Ferrocarriles del Estado, por ejemplo. ¿Y qué van a hacer las corporaciones? Van a vender los colegios, van a cerrar los colegios. ¿Y qué están haciendo los alcaldes con esa proposición? Se están sacando el cacho de encima, porque el peso de la educación en las elecciones municipales es muy grande. Y entonces los alcaldes quieren sacarse el cacho de encima, abandonarlo a una indeterminación jurídica que va a permitir acelerar la decadencia de la educación pública. ¿Qué es lo que sostengo? Que los colegios tienen que ser municipales, pero que el Estado tiene que pagar el 100% de la cobertura de educación en los colegios municipales. Así que los colegios municipales deberían cubrir el 100% de la demanda y deberían ser financiados por proyectos y no por asistencia o a través de soluciones. Entonces, estamos pillos en lo que hay y cómo lo arreglamos. No, lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente lo que hay. Para cambiar radicalmente lo que hay, los ciudadanos tienen que gestionar la educación a través de la organización de la institucionalidad política que debería pertenecerles y que está en manos actualmente de la corrupción burocrática, de la cooptación por parte del Estado central. ¿Se entiende? Entonces estoy pensando en un mundo posible, estoy pensando en un programa concreto además, ojo, sin vaguedad. ¿Cómo cree usted que se van a hacer las cosas? 1, 2, 3. Porque cuando uno dice una sociedad más justa, bueno, encarguémosle a una comisión de expertos que nos diga lo que es. ¿Entiendes? No, programa concreto. ¿Sí? Y el programa concreto apuntando a un horizonte concreto. Si a mí me preguntaran cuál es ese horizonte, lo que queremos no es que haya educación gratuita o salud pública, ¿no es cierto?, de calidad. Lo que queremos es que no haya lucha de clases. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que haya una sociedad sin clases sociales. Y respecto de ese horizonte, tenemos que plantear un programa lo más concreto posible, de tal manera que sea verosímil. ¿Sí? Yo hago lo posible por ser de izquierda. Yo creo que la izquierda ha perdido el contacto con la verosimilitud. La gallá común y corriente cuando le dice, ¿saben que yo por eso digo al principio, soy marxista? ¿Por qué? Porque hay una actitud. La actitud es, marxista. Así como esa cuestión ya pasó, eso ya se fueron al hoyo. Hemos perdido el contacto con la razonabilidad de los ciudadanos comunes y corrientes. Preguntas. Ella le dice. Profe, lo que pasa es que yo quería hablar de otra cosa que usted mencionó. El tema cuando estaba hablando de la propiedad privada, ¿cierto? Y también finalmente concluye diciendo que hay que democratizar el conocimiento. Entonces a mí me parece un poco que ¿cómo democratizamos el conocimiento si existe desde hace unos años, sobre todo del siglo XX, el tema de la propiedad intelectual? Que para mí es el 2.0 de la propiedad privada, pero sin embargo mucha gente de izquierda cae profundamente en ese juego de la propiedad intelectual. ¿Y por qué a mí me molesta este tema de la propiedad intelectual? Porque yo reconozco que hay un montón de europeos y sobre todo norteamericanos, incluyendo Canadá, que vienen a estos continentes a inspirarse y patentan allá porque allá es más fácil patentar. Sin embargo acá vamos a patentar una idea, porque puta, por lo menos hay que tener unos 15 millones de pesos para pagarle a los expertos. Es muy difícil en este país patentar, sin embargo en Estados Unidos las patentes así, ya está, listo, dale. Entonces, ¿cómo democratizamos el conocimiento? Si de alguna manera están viniendo personas que nos están robando esos conocimientos y después nos van a cobrar también por esos conocimientos. Eso por una parte. Por otro lado, usted dijo que desde hace 3.000 años que estábamos con el tema de los explotados y los explotadores. ¿Sabe qué, profe? Yo ahí discrepo profundamente con usted. Y es por los pueblos que nosotros tenemos acá en el interior. El Tihuantinsuyo, el Collasuyo y todo ello tenían una manera mucho más armoniosa de vivir en la que no existía tanto esto del oprimido y el opresor. Hollywood ha intentado decirnos un montón, ¿cierto? Que los aztecas eran asesinos, que cortaban cabezas.
y siempre han tratado de satanizar los pueblos originarios de este continente. Bueno, los mexicanos están en el otro lado, pero siempre han tratado, y si usted ve la literatura, o sea, de parte de la literatura también hay una élite, porque por algo nosotros en este país, nuestros estudiantes estudian todo con editorial Santillana. O no es para cuestionarse eso, que cuántos años se lleva estudiando. A lo que voy es que en la época de cuando hubo el golpe se cerraron muchas editoriales también. Por lo tanto, el tema de las editoriales también ha sido una manera de ir dirigiendo el conocimiento hacia donde algunos quieren. Y lo último es que de estos pueblos se sabe muy poco. En este país no existe la carrera de paleontología, por ejemplo, la profesión, para que no se carrera, la profesión de paleontología en este país no existe en Chile, teniendo el desierto más antiguo del planeta, con 30 millones de años. Entonces, ¿cómo se atreven a dar ciertas aseveraciones si ni siquiera se han estudiado bien cómo vivían las culturas, profe? Yo no sé si usted ha estado en el interior, pero es tan extremo el clima en el día y en la noche que es una estupidez andar matándose uno a otro. Lo más correcto y lo más lógico, sobre todo como eran ellos, muy observadores, lo más lógico es trabajar en conjunto para sobrevivir la noche, trabajar en conjunto para sobrevivir el calor tremendo del mediodía. Tres cosas. Una en cuanto al sistema de patentes. Yo creo que hay que estudiar el movimiento que se llama software libre, Stallman, porque lo que ellos hacen es toda una filosofía de regalar saber. De regalar saber. Yo creo que hay que hacer eso, de regalar. ¿Sí? Pero para eso hay que salirse de la lógica académica. Lo que yo creo es que para democratizar el saber hay que sacar la crítica de las universidades. Las universidades son mecanismos de reproducción burocrática. Ahí lo que decías tú, ¿no es cierto?, es por estar produciendo para Taylor, de estar produciendo para la acreditación, ¿no es cierto? Actualmente están pagando 500 lucas en la universidad, 800 lucas por un paper easy, y hay gente que ha agarrado la profesión de escribir paper porque tiene un instituto easy, ¿no es cierto?, y hace mal las clases, etc. ¿Sí? Bueno, si uno quisiera hacer crítica social, ese no es el que lo que quieran hacerse el pino escribiendo papers en que lo hagan. Nuestro campo, ¿no es cierto?, es sacar la crítica social, sacar la crítica académica de la academia y empoderar a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, en crecimiento del saber. ¿Sí? Entonces no estoy ni ahí con la patente. El dato duro, más del 80% de la comunidad científica mundial está compuesta por personas del tercer mundo, de lo que era el tercer mundo. Ahora el tercer mundo es una cuestión más compleja. ¿Sí? Y eso es una revolución, porque hasta los años 70 la mayor parte de la comunidad científica mundial eran blanquitos que eran o europeos o norteamericanos o rusos. ¿Pero usted sabe qué se produce eso? Eso se produce lo que nosotros fuimos allá, ¿no es cierto?, financiados por nuestros propios estados a regalarle, ¿no es cierto?, neuronas a los norteamericanos. No, pero ¿por qué el tercer mundo ha introducido un poco en el tema de la ciencia? Se estima que es también porque quieren salir de esa realidad del tercer mundo que tienen, pero de salir de... Yo estudiante me voy a estudiar otra lado. Cosas de ver los que llegan con doctorado de Europa, ¿no es cierto?, como hablando medio en francés, hablando medio en inglés, con... yo tengo un amigo que es muy amigo mío, muy gracioso, ¿ya? Dice, ¿cómo se ve el ciútico que ando con guantes en verano porque todavía no me acostumbra a no estar en Oxford? Con guantes en verano. Bueno, hay que ver cómo vuelve. Pero la universidad es el campo de pelea del saber, no lo es. O por último, uno puede dar una pelea en la universidad para instalar saberes críticos, ¿no es cierto? Pero los saberes críticos están un poco a espaldas del financiamiento del saber y del paper. ¿Sí? Ahora, sobre los pueblos originarios puedo decir unas cosas impopulares. Porque yo soy chileno, y no solo chileno, soy chileno. En Chile vive Michelle, que probablemente nació en Chimbarón. Chile es un país de racistas que dura más o menos desde Chillán hasta Copiapó. Todo por acá es Bolivia y Perú, usurpado, y todo de ahí para allá son naciones originarias, ¿no es cierto?, invadidas. No, Chile es una unidad histórica donde los habitantes precolombinos que habían fueron exterminados por la peste, por la viruela, por la sobreexplotación, y quedamos nosotros. Somos medio mestizos, no somos blancos arribistas, etc. Está bien, pero como chileno, quiero decir que
es un poco irónico reivindicar la pobreza extrema de los pueblos originarios como justicia y convivencia igualitaria. Claro, porque cuando vivían en la extrema miseria eran el colmo igualitario, pero apenas empezaron a tener riqueza, todas las sociedades precolombinas relativamente estratificadas tuvieron la lucha de clase más directa, más brutal, ¿no es cierto? Y los que hechos lo hicieron. El minero chileno más antiguo que se conserva está en un museo de Nueva York. Ese minero fue encontrado en Chuquicamata, ¿sí? Y era un explotado atacameño que tenía que consumir coca para aguantar el ritmo de sobreexplotación al que estaba siendo sometido por el imperio del tabaco suyo. Y entonces, en los pueblos originarios no había lucha de clases casi en Chile. Claro que no había, pues cuando no tenían nada que repartir no había. ¿Se entiende? Lo que yo creo es que estamos mitificando ahí al pueblo originario. Ahora, está bien, a lo mejor esa mitificación forma parte de nuestra identidad, porque lo que estamos expresando es un ideal de justicia, ¿sí? Y decir, me gustaría vivir en una sociedad que sea como el Haití, ¿está bien? Mi opinión es que si quisiéramos construir ideales de justicia, deberíamos pensar más bien en el futuro que en el pasado. No hubo un origen feliz de la humanidad y después tuvo una caída. No, lo que ha habido siempre es o miseria o lucha de clase. La libertad es algo que hay que construir. La hermandad es una realidad histórica que solo puede ser construida a partir de la abundancia, de una abundancia democratizada, etc. Y entonces, cuando pienso en el comunismo, pienso en el futuro, no en el pasado. El pasado no es un buen modelo. No me gustaría vivir en un Haití. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un Haití. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Somos la primera cultura en la historia de la humanidad que sabe cuál es el origen de las enfermedades. ¿Le gustaría vivir en una sociedad donde la gente cuando se enferma no tiene más alternativa que creer en los dioses? No, no le gustaría vivir. No le gustaría vivir en la época de la peste negra. No le gustaría vivir en la época en que la gente no se da cuenta ni siquiera de que contaminaba su propia agua. ¿Sí? Profe, pero las medicinas naturales ocupan los pueblos originarios. Las medicinas naturales no son capaces de curar la enfermedad. Van a los órganos no, y ellos... No, vale. Pero profe, mire. La medicina natural es capaz de tratar síntomas, no causas. Eso es la medicina... La medicina precolombina. Correcto. ¿Acá tienen que hacer una pregunta o el...? O sea, uno me parece súper interesante el poder hacer estas cosas, digamos, para los que nos formamos en esta cosa transversal. La verdad es que echamos mucho de menos y es interesante que las nuevas generaciones tengan ese ímpetu. Yo le quería hacer una consulta a propósito de los dos áreas fundamentalmente desde la última. Me parece muy interesante porque yo algo me considero también marxista. Me pregunto cómo Marx pensaría hoy día este Estado chileno. Sobre todo precisamente que lo vemos desde la perspectiva de lo que hay. Y lo que hay, tenemos un Estado unitario, anquilosado, con un sistema orgánico y legal del año materia que no se ha modificado, que no permite nada de lo que los principios que rigen el Estado dicen. A mí me tocó trabajar hartos años en el Estado, así que conozco más o menos bastante bien cómo funciona eso. Entonces la consulta por una parte sería esa en términos de qué pensaría Marx hoy día en términos de qué hacer. Claro que eso siempre lo plantea Lenin, pero ¿cuál sería la idea de Marx frente a un Estado, que hoy día tenemos un Estado unitario, súper centralizado, frente precisamente a todos estos desafíos que tú planteabas, por otra parte? Y por otra parte, este tema de las clases, porque ahí noto, y a lo mejor es una suposición o una síntesis que yo voy a hacer en términos de que hoy día hay una clase que de una forma está jerarquizando y está impidiendo el poder desarrollar todo este proceso transformador que requiere la sociedad, que es la clase, que comilla la clase profesional. Porque todos estos burócratas que hay tanto en el Estado como en el aparato privado son precisamente o somos precisamente los profesionales los que damos cabida
a que esto se mantenga, que la desigualdad, la injusticia, la explotación se dé, digamos. Hoy día en todas las profesiones, ya sea de las ciencias sociales y de la ciencia dura, los ingenieros son los que producen precisamente, propician y fortalecen las posibilidades de explotación. Entonces, ¿cómo combatir contra esta clase profesional siendo también profesional? Primero, la pregunta de qué pensaría Marx es bastante curiosa. Yo no sé si es pertinente. Yo creo que si Marx... Yo le he preguntado y el compadre me dice, ¿sabe que yo con esta clase, con estos excesos del capitalismo yo no montaba? Y quedo, está un poco lejos a esta altura. Hay que considerar este caballero ya casi tiene 200 años, entonces y consultado por un sudaca, no entiende mucho lo que ocurre. Porque Marx dio un marco de análisis, y un marco de análisis extremadamente poderoso, pero cada vez que se metió a hablar de cosas concretas se equivocó. Marx se equivocó en todos los análisis políticos concretos que hizo, y sin embargo el análisis del capitalismo no solo está vigente, sino que está cada día más vigente, y la idea de lucha de clase y la idea de cómo ese marco, ¿no es cierto?, es relevante. Y entonces la pregunta clásica, ¿qué diría Lenin, qué diría Marx?, ¿no es cierto?, como decía un profesor de la Chile, muy amigo mío, decía, ¿qué diría don Juvenal Hernández? ¿Sí? Están pensando en los tiempos buenos de lo que decía. No corresponde. No, lo que hay que preguntar es qué diríamos nosotros usando ese marco analítico. ¿Sí? Yo creo que Marx jamás se había imaginado Internet, nunca se imaginó el feminismo radical, no estaría de acuerdo con el matrimonio igualitario, cosas por el estilo, porque claro, Marx era como caballero machista, buena onda, qué sé yo, patriarcal, pero buen papá. No, pues si lo traemos ahora, no podría entender que lo lleve a cabo, no llega a propagar. Entonces, por otro lado, cuestiones doctrinarias, ahí los que no sean marxistas se pueden tratar de esto porque estas cuestiones como esto marxistas. La palabra clase, la expresión clase social, tiene un uso bien determinado, bien acotado. ¿Es clase la clase media? No es una clase. Lo que pasa es que ahí la culpa de esto la tiene el fome de Max Weber, ¿cierto?, que se esforzó toda la vida por ser fome. Yo siempre digo que ustedes saben que Max Weber habló de la jaula de hierro, ¿sí? Porque yo creo que él es la jaula de hierro. Él es la jaula de hierro de los sociólogos. El fome de Max Weber usó la expresión clase como grupo o tipo, y de ahí viene la idea de clase media, ¿sí? Cualquier indicador de estratificación lo llamó clase. Lo que yo creo que hay que hacer es distinguir entre estratificación y clase, estrato. Los estratos tienen indicadores empíricos, salariales, educacionales, culturales, etc. De género, ¿sí? En cambio la clase es una cuestión súper definida, los grupos que se constituyen en torno a la explotación. Eso es tan descriptivo que yo creo que no todos los seres humanos pertenecen a una clase social. Porque uno podría preguntar a qué clase social pertenecen los niños o los desempleados, porque no tienen que ser explotados hasta estar trabajando. Pero si uno no está trabajando, ¿sí?, hay una zona gris que son el ejército de reserva. Claro, pero hay unos desempleados que ni siquiera califican para el ejército de reserva, son pobres absolutos. Bueno, lo que pasa es que hay clasificaciones exhaustivas que cubren todo un universo y otras que no son exhaustivas. Yo creo que la clasificación clase social cubre al sector de los explotadores, al sector de los explotados, y en la periferia hay un montón de gente que puede ser estratificada. ¿Sí? No es necesario decir que los hijos de los burgueses son burgueses porque son hijos. En ese sentido no hay una clase profesional. Más bien lo que uno debería preguntarse es qué hace falta para ser burócrata. Para ser burócrata hace falta una certificación, porque el mecanismo de legitimación de los usufructos burocráticos es el saber, y porque hay agencias aquí acreditadoras que son los institutos profesionales y las universidades. ¿Sí? ¿Qué puede hacer uno con los profesionales? ¿No? Bueno, lo que acabo de decir, sacar la crítica de la universidad, llevarla a los colegios profesionales, el grupo de psicólogos críticos al interior del colegio profesional,
el grupo de trabajadores sociales críticos que critican las políticas públicas que son amparadas, avaladas por el propio colegio profesional. Hay que hacer tarea gremial desde la izquierda, desde la crítica, desde un análisis marxista. Y ahí hay cuestiones que los trabajadores de la salud tienen que pedir sobre la salud en su condición de saber operativo. O sea, nosotros que hemos visto la realidad de los hospitales creemos que la cuestión no debería ocurrir de tal manera, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es crear conciencia de izquierda en cada ámbito profesional, conciencia específica, porque uno es de izquierda como ciudadano en general, pero también es de izquierda como profesor, como trabajador social, como psicólogo. ¿Sí? Respecto a esa última...